Estuvimos viendo al responsable del COE para darnos más detalle de lo que será el operativo Semana Santa 2023, pero un llamado importante que hizo William y José es el tema de controlar la bebida, de tener la responsabilidad de que si estás guiando, cuide la vida, la de los suyos y la del otro que también está circulando por las calles. Entonces, vamos a pasar a una parte importante de este espacio en su nueva temporada. Y cuénteme, José, que usted tiene algo preparado por ahí. Ya casi cerrando, ¿verdad? En esta etapa final de nuestro programa Controlando la Mañana. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una gran, ¿verdad?, y prominente figura. Él es abogado, maestro y sobre todo muy interesante especialista en regulación económica. Hoy con nosotros el gran amigo César Polanco, con quien estaremos conversando sobre algunos temas legales y sobre el tema de la regulación económica, que creo que es un tema, ¿verdad?, que cae como anillo al dedo, sobre todo en un país donde recientemente pudimos ver cómo tuvo cierto crecimiento la economía mantequillada en algunos pueblos del país. Yo pienso, ¿verdad?, tu dinero, que a propósito del tema de que es especialista en regulación económica, vamos a poder conversar con César temas muy importantes. César Polanco, bienvenido a Controlando la Mañana. Bienvenido, César. Muchas gracias. Gran oportunidad en el día de hoy de estar aquí con ustedes. Agradecido con Dios también de estar en este espacio. Muchas gracias. César, y luego de escuchar la introducción que te hace mi compañero José Alcántara, a nosotros nos llega a la mente como tantas cuestiones, tantas interrogantes, porque es que no hace un año que vimos una estafa piramidal con Cacao Talk, luego vimos un Mantequilla que tenía también un sistema de estafa, vemos un Jairo González que se convirtió en una figura de la tecnología saliendo en revistas de importancia, que fundó una universidad y hasta usurpó una titulación que no le correspondía. Y yo quisiera que César, que es profesor sobre el tema de regulación económica y que conoce lo que es la criptomoneda y el blockchain, nos cuente por qué sucede estas cosas, cuál es el papel que tiene que tener el Estado y cómo las personas no se pueden, cómo la persona puede identificar esto para que no sean engañadas. Sí, bueno, tremenda pregunta, una gran cuestionante que se funda a través de claramente el Banco Central y pues como dice la Constitución Dominicana, el Banco Central es el que emite la política monetaria y financiera del país. Entonces, ¿por qué comienzo con él? Bueno, comienzo con el Banco Central debido a que existe un comunicado del año 2017 que luego fue actualizado, haciéndole saber a la población dominicana que el uso de criptomonedas, ya sea Bitcoin, Litecoin o cualquier otro tipo de criptomoneda, pues era, digamos, mal vista por el sistema bancario dominicano y que cualquier operación que se hiciera en ese sentido, pues obviamente no era respaldada por este. Entonces, luego de esto, pues viene la Dirección General de Impuestos Internos y avisa que, independientemente de ese comunicado que hace el Banco Central, pues claramente cualquier tipo de ganancia que generaran los brokers a través de este tipo de mercancía, de modelo, de mercado de valores que tienen las criptomonedas, pues obviamente eso se tributaba y existía una tributación con esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esta parte? De que el Estado no puede jugar un rol de recaudador, pero a la misma vez ignorar lo que son nuevas tecnologías y las cosas que traen las tecnologías de las criptomonedas, como por ejemplo lo que es el blockchain. Entonces, en ese sentido, muchas personas con malas intenciones, pues obviamente ven la oportunidad de estos nuevos mercados de entrar y al no existir un reglamento o alguna ley en específico que trate la forma en que tú puedes como usuario utilizar este tipo de tecnologías, pues obviamente se aprovechan de los ciudadanos y pasan situaciones como las que ustedes han mencionado anteriormente. César, actualmente, ¿qué países sí están regulando el tema de este tipo de tecnología, de este tipo de moneda? Tenemos algunos casos cercanos, como el caso de El Salvador. Y si pudiera mencionar algunos ejemplos de esos países que sí se han permitido hacer una regulación y cuáles han sido los beneficios económicos y también ya de manera general para quienes incurren en este tipo de negocio, en este tipo de economía, cuáles son los beneficios de ambas partes, tanto un Estado regulador, tan pronto ocurre la regulación respecto, y para la gente, qué clima de
de confianza puede generar la regulación de este tema? Sí, para bueno, que no ocurra este tipo de casos que han ocurrido en la República Dominicana. Claro, bueno, lo primero es que tenemos a Estados Unidos como el barco que siempre miramos desde República Dominicana, que está con el tema de la regulación, trabajando en ella. No es que está completo, pero sí lo está haciendo porque es una tecnología bastante disruptiva, algo muy novedoso. Realmente parte desde el 2010, como lo habíamos conversado en otros programas anteriores. Y la realidad con esto es que tenemos muchas islas menores, que ya de las Antillas menores, que ya están creando su propia criptomoneda, incluso de regulación nacional y de circulación. Con el tema del Salvador, pues obviamente ahí ya hay una situación un poquito distinta. Y les explicaba antes de que entráramos al programa de que El Salvador como tal quizás tuvo una visión a futuro de lo que iba a utilizar, de que iba a utilizar las criptomonedas como una forma de evasión al sistema bancario y monetario financiero existente en la actualidad de manera internacional. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en caso de sanciones, muchas veces lo que se utiliza en materia internacional son sanciones económicas que se aplican a través de estos bancos multilaterales y pues obviamente bajan el score de los países que son sancionados. En el caso de El Salvador, pues vimos la situación que se está aperturando allá con el tema de las maras salvatruchas y el control que tiene el Estado sobre esto, la creación de nuevos incluso centros penitenciarios, que obviamente han tratado de manera tajante el asunto de las maras salvatruchas y que organismos internacionales pues ven en contra de la manera que se manejan los derechos humanos por parte de estas prisiones. Entonces vemos que la movida que utilizó el presidente Nayib Bukele en ese momento tenía miras a quizás desconocer cualquier tipo de sanción que se pudiera emitir de parte de estos bancos multilaterales y de parte de, obviamente, organismos internacionales que pudieran hacerle daño. Muy bien. César, vamos a establecer dos cosas. ¿Por qué la gente hoy día apuesta a criptomonedas? ¿Cuál es la diferencia de la criptomoneda con las monedas tradicionales? En el caso del euro, del dólar, y se habla que próximamente Rusia y China también tendrán una moneda en común. ¿Cuál es la diferencia? Una criptomoneda básicamente a la moneda tradicional, y cuáles son las ventajas de esto. Sí, bueno, la diferencia es poca. Realmente tiene mucho más en común de lo que la gente se imagina, y la parte en común más importante que tenemos que tener en cuenta es que se basan en la confianza, al igual que el papel moneda. Como muchos saben, luego de los acuerdos de Bretton Woods, ya por alrededor de los años 70, yo ni estaba pensado estar en esa, ni estaba en plano de nacer en ese momento. Los acuerdos de Bretton Woods, 1944. No, Bretton Woods, los Nixon Shock, el acuerdo de Nixon Shock en los años 70, pues cambia lo que es la forma de ver el papel moneda, el sustento del mismo, que antes se sustentaba en oro. Entonces pasa a ser una confianza directa a los bancos centrales y a la forma en que cada país maneja sus economías. Diciendo esto, pues las criptomonedas, al igual que el papel moneda, pues se basan en la confianza. Principalmente, cada criptomoneda tiene su tecnología especial, que es la que genera el proyecto y la que le da la sustentabilidad en el mercado, siendo el caso más prominente el de Bitcoin, que crea lo que es la tecnología blockchain, que es realmente lo que le da el respaldo a esta moneda. Es una tecnología bastante novedosa, muy importante, que se pudiera incluso utilizar a favor del Estado Dominicano y que viene básicamente a pluralizar la forma en que los usuarios ven las transacciones a través de Internet y las transacciones digitales. Entonces, básicamente los usuarios tienen observación directa de cómo se hacen estas transacciones, pero lo más importante es que quede un registro, y ese registro no se puede borrar, ni tampoco puede ser atacado por elementos externos, ya dígase hackers y otros más. Lo que sí se ha visto es, por lo menos con el Bitcoin, es que a personas se les pierde las claves de sus billeteras digitales y pierden el valor de esa moneda, y eso más nunca puede ser recuperado, porque a diferencia quizás de otros proyectos, Bitcoin es una moneda que tiene un tope de mercado, o sea que ya para el 2024 se estaría llegando a este tope, y ahí entraría lo que es, pues, lo que conocemos de economía, un mercado abierto en ese sentido, capitalista, donde se va a seguir utilizando la moneda, pero sin ningún tipo de nueva emisión. O sea, va a ser intercambio. Solamente intercambio. César, y escuchándote me surgen dos cuestionantes. La primera es, ¿cómo tú dices que se puede utilizar en beneficio de la administración en pública, y que le digas a la teleaudiencia lo que es el blockchain? Sí.
Porque tal vez las personas oyen el término blockchain, que era la que perdió y cómo. Entonces, explícale un poquito para enriquecer el tema. Sí, el blockchain, sea mejor comprendido. Vamos a comenzar de la segunda a la primera pregunta, porque es más fácil explicar qué es el blockchain. Y sencillamente el blockchain es un sistema encriptado de transacciones. Básicamente la encriptación, como su nombre lo amerita, es tomar un archivo, descomprimirlo en diferentes pedazos y que cada persona que tenga acceso a un servidor, claramente del uso de Bitcoin o de cualquier otro tipo de proyecto, pues tiene un pedazo de esa información, y eso cuando hace una transacción, pues se concreta en lo que es la transacción y pasa a ser una moneda digital. Es como un rompecabezas para que la persona Es como un entienda. rompecabezas, exactamente. Entonces, ¿cómo esto pudiera ayudarle al Estado? Bueno, sencillamente, diariamente vemos cómo el Estado Dominicano es atacado constantemente por ciberataques. Esto es algo que se llama una guerra digital. La tercera guerra no se pelea con fusiles, se pelea en el campo de lo que es el ciberespacio. Entonces, en ese sentido, diariamente la República Dominicana es atacada por diferentes países y diferentes elementos contrarios, obviamente, a las regulaciones, dígase los hackers y demás, los que no son éticos, claro. Que van atacando los servidores públicos, toman esa información, la información de nosotros los usuarios, y la comparten con otras empresas, la comparten, con fines de venta. Y esa información, pues claramente es información sensitiva. ¿Qué pudiera hacer la tecnología blockchain? Bueno, al existir una descompresión de la información, pues es mucho más difícil que estos actores puedan incidir dentro de los servidores que existen en la República Dominicana de la administración pública, y pudiéramos tener algo mucho más especializado en materia de protección de las datas de los ciudadanos, que un antivirus común y corriente, que es lo que se utiliza diariamente con los servidores que vemos normalmente. Entonces, esto pudiera traer un cambio de paradigma de cómo se protege la información de los usuarios del Estado. César, ante una posible regulación económica en la República Dominicana respecto al tema de las criptomonedas y demás, ¿qué tan conveniente sería, por ejemplo, que el Estado Dominicano invierta en Bitcoin, como lo hizo El Salvador? La pregunta a raíz de que El Salvador toma esta decisión, hace esta inversión con fondos públicos, sin embargo se ve afectado por que en algún momento recientemente el Bitcoin tuvo algunas bajas, y en términos económicos eso ha representado pérdidas para El Salvador que superan los 70 millones de dólares. Sí. Entonces, ¿qué tan conveniente sería ante esta eventual regulación que el Estado se atreva a invertir recursos públicos en esta área, en esta moneda? Yo diría que el tema de que el Estado directamente invierta en lo que es la criptomoneda quizás es muy adelantado al Estado Dominicano. Ahora, lo que sí pudiera hacer el Estado en este caso es crear una regulación que sí permita que los usuarios que se ven diariamente afectados por las transacciones que hacen o que quieren entrar a lo que es este mercado, pues les permita que tener un órgano que por cualquier situación que ocurra, pues claramente le respalde la inversión que está haciendo. Ojo, con esto no quiero decir que el Estado tiene que respaldar obligatoriamente las inversiones que hacen las personas, no necesariamente es así, pero sí vemos que con el mercado de valores existen ciertos controles, y que claramente la Superintendencia de Valores y como entidad pudiera generar obviamente un reglamento o una ley que permita que el dominicano entre a esto. Y queremos decirle y mandarle un saludo al doctor Emmanuel Cedeño, que es ahora mismo el superintendente de esa institución, que es una de las personas más capacitadas y que sabe claramente que es lo que estamos conversando acá, y quizás esté dentro de su agenda pues crear lo que es un reglamento o una ley. Lo digo porque conozco bastante bien al doctor Cedeño, y es una persona muy abierta de mente, o sea que nunca se sabe qué pudiera ocurrir. Continuamos conversando con el amigo César Polanco. Él es abogado, maestro y especialista en regulación económica. César, ¿qué tan confiable es la inversión en Bitcoin? Porque usted ha puesto diferentes temas en el sentido de la confiabilidad. Por ejemplo, tengo una inversión en Bitcoin importante, aproveché el principio cuando estaba económico, barato el Bitcoin, y compré una gran cantidad. Hoy día, el que tiene, qué sé yo, 500, 1000 Bitcoin, millonario, por el monto. Pero se me perdió mi billetera. Se me olvidó la clave, como cualquiera se le olvida la clave de su... Se le olvida la clave del correo a la gente. Imaginemos la clave de su billetera, la perdió. No se puede recuperar. Pero sobre todo, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es,
el nivel de confianza que me debe dar el Bitcoin. Esto tomando en consideración que, por ejemplo, simplemente una publicación, un tweet de Elon Musk te puede bajar o subir el precio del Bitcoin, como lo hemos visto en diferentes ocasiones. O sea, ¿qué tan seguro es para la gente o qué tan recomendable es para la gente invertir en Bitcoin? Bueno, el mercado de criptodivisas, que es donde realmente se hace todo lo que es el trading, la comercialización de valores con estas monedas, no es muy diferente a lo que es el mercado de valores como tal. Así es. ¿Cuál es la diferencia quizás más marcada? Es que el mercado de valores cierra. El mercado de divisas, de criptomonedas digitales, pues no. Siempre se mantiene activo 24 horas. Por eso vemos las fluctuaciones en los cambios del valor de la moneda. Si bien es cierto, Bitcoin tuvo su momento más difícil a principios de este año y finales del año pasado, cuando vimos que incluso llegó a $11,000, tenemos que tener en cuenta que son mercados especulativos, al igual que el mercado de valores, de cualquier tipo de acción que tú compres de una empresa X. Y esto va a estar supeditado a que si hay un mal manejo de esa empresa, pues claramente esas acciones bajan. En este caso, si hay un mal manejo de la forma en que el proyecto se está llevando de X o Y criptomoneda, pues va a bajar el valor de esa criptomoneda. En referencia a Bitcoin como tal, que es una criptomoneda que diría que es la madre, la base de todas las otras, pues es algo que se vio afectado por ser un commodity, algo que cuando hay escasez económica, pues la gente lo vende rápidamente para generar liquidez. Entonces, a partir de ese momento se generó, digamos, bastantes situaciones de especulaciones, el mercado bajó, pero ahora vemos que ese mismo Bitcoin, que estaba a $11,000 quizás en enero o febrero, ahora está en $28,000 y seguirá subiendo. Entonces, es un patrón que tiene el Bitcoin y que lo hemos visto anteriormente, donde baja a niveles donde quizás muchas más personas puedan adquirir lo que es la moneda digital o una fracción de la misma, para llegar a ser algo mucho más rentable. La última vez que tuvo una alta tasa de rentabilidad lo vimos en los $65,000. Así es. Pudiera ser que se eleve un poquito más de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es algo que el usuario como tal puede jugar. Eso no hay problema. Pero un Estado como Estado, y con lo que representa en el manejo de la administración pública y de los fondos públicos, pues no creo que debería de ser tan correcto que lo haga. Y esto lo hemos visto no solamente con el tema de las criptomonedas, lo hemos visto anteriormente con compras de bienes y servicios de valores que el Estado hace con deuda pública y demás. Por ahí anda un caso bastante interesante, compra de venta de deuda pública que hicieron la pasada gestión anterior, principalmente uno de los imputados del caso Coral, Donald Guerrero. Y pues obviamente es algo que el Estado está acostumbrado a hacer, a utilizar estos mecanismos económicos para acrecentar lo que es su patrimonio, cosa que debe de ser siempre la finalidad del Estado. Así es. César. Y vimos también cómo puso también El Salvador en su momento, en enero, Claro, que habían crucificado a Bukele por haber llevado a Bitcoin su economía, ¿verdad? La gente, cuando escuchan, nuestros televidentes escuchan a César hablando, les trae a la mente los casos recientes en la República Dominicana. Y muy específicamente con el tema del joven Jairo González, quien en estos momentos, ¿verdad?, está bajo apresamiento. La pregunta es la siguiente, César. En este caso específico, que imagino que lo has escudriñado muy bien para ver de qué se trata todo esto, ¿esto responde a un tema de que se hayan caído los precios, o a caída en el mercado, o aquí a toda luz se trata de una persona que hizo fiesta con el dinero de la gente? ¿Qué pasó aquí? Mira, todavía no te pudiera decir qué ocurrió como tal. Lo que pudieses apreciar, juégatela. Bueno, yo te diría, voy a ser un poco conservador en esta parte, porque yo soy de la persona que respeta mucho lo que es el debido proceso. Claro. Entonces, en ese sentido, el debido proceso, pues cuando tengamos una sentencia pudiéramos decir qué fue lo que hizo Jairo realmente. Ahora, hay dos vertientes, lo que tú mencionas. Quizás se hicieron transacciones que en su momento tenían un valor y cuando cae la moneda pues tienen otro, y eso pudo haber afectado a las personas que estuvieron invirtiendo en su empresa, o quizás se utilizó un modelo de esquema piramidal, que eso es lo que mucha gente le tiene miedo, que ojo, las criptomonedas no son esquemas piramidales, pero sí se pueden crear esquemas piramidales utilizando criptomonedas o utilizando cualquier tipo de divisa. Entonces, al final del día quizás pudo haber sido esto, quizás pudo haber sido una mala inversión, pero realmente la situación primordial
que ocurrió con esto es que el Estado dominicano no tiene una regulación y no tiene una normativa que pudiera, en estos casos, porque no solamente Jairo, ahí tuvimos un caso en Santiago el año creo que antepasado, sí, claro, donde vimos una joven, una persona de 20, 25 años, ponerte unas tasas de retorno de más de un 11%, un 20%, un 30%, algo que la población dominicana tiene que entender, que con ningún tipo de inversión se puede generar ese margen de retorno. Eso es irreal. Entonces, a partir de ese momento, quizás las personas ahora tomarán en cuenta que cuando te vienen a ofrecer un negocio que es muy bueno desde un principio y que no tiene quizás ningún tipo de arista, pues tiene que tener cuidado con eso. Yo respeto, César, tu planteamiento, pero olvídese, aquí no hay forma. Cuando la gente iba en fila para mantequilla y todo el mundo le decía, no, es una estafa, es pirámide, ahí fue que la gente arrancó de verdad para allá, al campo, a buscar el famoso mantequilla para que le doblara. E incluso después de esa advertencia fueron reggaetoneros, fueron personalidades. Sí, claro. Simplemente. Es más, a mí hasta me sorprendió, y es bueno decirlo, César, que vimos personas de la Cámara de Cuentas intentando regular. Sí, claro. Señores, y César, te hemos sacado el juguito aquí. Nos ha encantado el dominio que tienes sobre el tema y yo sé que las personas que están en sintonía con nosotros también quieren saber más y es por eso que vamos a dejar este espacio abierto para una segunda oportunidad para que continúe dándonos cátedra sobre todo lo que es el mercado blockchain y la criptomoneda.